es la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, la diputada Lucila De Ponti, que está con nosotros. Lucila, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Si tenés que analizar el afer Banco Nación Vicentín, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Es una cuestión de práctica, digamos, que yo trato de hacer, digamos, como un mecanismo de reflexión. Yo digo, lo primero que es una aspiradora de plata que la fugaron. Y eso es lo que parece cuando uno mira el proceso y los números y los informes que incluso desde el propio Banco Nación se han elaborado con las nuevas autoridades. Y bueno, esta es una dimensión de todo el contexto y de todo el problema de Vicentín, ¿no? Una dimensión fundamental que tiene que ver con esa enorme deuda de 18.000 millones de pesos que tiene Vicentín con el Banco de la Nación Argentina, donde podríamos decir que hay una maniobra defraudatoria, pero en realidad no estaríamos siendo del todo justos, porque hay también una acción de las viejas autoridades, de las anteriores autoridades del Banco Nación, permitiendo esta relación crediticia que a todas luces fue excesiva, que debería haberse empezado a corregir en la segunda mitad del año pasado, cuando Vicentín deja, digamos, de renovar los créditos y de devolver el dinero que el Banco Nación le prestaba, y debería habérsele bajado la categoría, y muy por el contrario se le volvió a otorgar un crédito en una suma muy considerable, que es lo que lleva después a la empresa en diciembre a declarar cesación de pagos con respecto a todos los otros acreedores, que son más de 2.000, recordemos, que tiene la empresa hoy, que forman parte del proceso concursal. Pero bueno, hay una... También, digamos, es de alguna manera muy gráfico de lo que son las malas administraciones de las herramientas financieras del Estado, que a lo largo de nuestra historia muchas veces han sido mucho más utilizadas para salvar intereses privados que para preservar los intereses y los derechos del conjunto del pueblo argentino. ¿Cómo pensás vos que se plantó el gobierno de la provincia de Santa Fe en este esquema? El gobierno de la provincia tenía una intención muy clara, que de alguna manera está fundamentalmente orientada a dos aspectos. Por un lado, proteger los intereses de los ciudadanos santafesinos, y en especial aquellos que están directamente involucrados con todo el aglomerado vicentín, que son los trabajadores y las trabajadoras, que son más de 4.000, recordemos, en la provincia, y cuyas fuentes de trabajo dependen de lo que pase con la empresa, así también como la situación particular de un montón de productores agropecuarios que habían realizado operaciones comerciales con Vicentín y que no recibieron el pago fundamentalmente por sus cereales. Y después, por otra parte, lo que tiene que ver, digamos, con la empresa como actor económico del panorama provincial, ¿no? que es una empresa de las más grandes de Argentina, es la empresa de capital nacional que se ubica más arriba en términos de las exportaciones del sector, y por lo tanto esto tiene una incidencia directa en la dinámica económica de la provincia de Santa Fe. Y al gobierno de Santa Fe también le interesa esto, ¿no? Porque no es lo mismo perder un actor del volumen de Vicentín que otros. Y esto tiene consecuencias directas en cómo sigue evolucionando la curva o la actividad económica en la provincia de Santa Fe. Así que el gobierno, en este caso Omar Perotti, es un actor directamente involucrado. ¿Te llama la atención que, por un lado, en el mismo día, a la mañana, estaba realizando algunas declaraciones el ministro Costamaña sobre que no estaba de acuerdo con estatizar Vicentín, y que tampoco estaba de acuerdo con gravamen a las cerealeras y aumentar el impuesto inmobiliario rural? Eso a la mañana, y a la tardecita estaba el presidente anunciando la intervención y la expropiación, y también la foto de que no haya ningún santafesino en esa conferencia de prensa. ¿Te llamó la atención o no? No, creo que lo fundamental es la declaración que sucede unas horas después del anuncio de Alberto Fernández, que es la declaración de Omar Perotti avalando y acompañando esta decisión que tomó el presidente. Entiendo que al interior del gobierno hoy puede haber distintas posiciones, pero que la que prevalece es la de quien está, digamos, de alguna manera conduciendo los destinos desde la Casa Gris. Y después, tenemos distintas propuestas. Nosotros desde la Cámara de Diputados, desde nuestro bloque, como vos decías, hemos presentado algunas propuestas en este sentido, que tienen que ver con fortalecer el aporte impositivo de los grandes actores del sector agropecuario, así también como modificar
el esquema tributario del impuesto inmobiliario rural. Quizás el ministro Costamaña puede no coincidir con esto, tiene que ver con su historia, por supuesto, y el sector del cual proviene, y me parece que es respetable, pero hoy hay una decisión del presidente y que el gobernador ha avalado, que es la de ir primero a una intervención y después a una discusión parlamentaria sobre la posibilidad de la expropiación de la empresa Vicentín para poder conformar un fideicomiso con protagonismo YPF Agro, que sea el que de alguna manera vaya gerenciando los destinos de este conglomerado empresarial. Y el gobierno de la provincia ha declarado muy claramente estar de acuerdo y en sintonía con esto. La figura de la corporación mixta, ¿te parece que puede llegar a ser una figura que puede generar mayores consensos en el Congreso Nacional? Me parece que es una opción viable, y que lo fundamental es tener en cuenta que la ley, que todavía no se presentó, digamos que hay algunos textos que han circulado y que los hemos podido conocer, pero que oficialmente no está presentada, pero se va a discutir en el Congreso de la Nación, donde se van a poner sobre la mesa las distintas variables, que una de estas tiene que ver con, como vos decís, con una integración mixta del capital empresarial, que me parece válido tenerlo presente como opción, ¿no? Creo que también tenemos que ser capaces de pensar que el Estado puede vincularse productivamente o positivamente con sectores del ámbito privado, ya sea en este caso el sector empresarial, también lo podemos pensar en otros aspectos con el sector cooperativo, con el sector de las organizaciones de la sociedad civil, pero buscar estas formas de encuentro entre la institución pública con actores del sector privado o del sector terciario, digamos, que de alguna manera pueden ir consolidando mejores acciones y más efectivas en los caminos que se trazan, porque lo fundamental de esta expropiación, si se llega a aprobar, o de la forma empresarial que pueda construirse y diseñarse para esto, es que sea efectiva en términos de alcanzar los objetivos que se buscan. Uno de ellos es mantener las fuentes de trabajo, otro de ellos es mantener una enorme corporación del sector de la producción de alimentos y la agroexportación, mantenerlo con capitales nacionales, y eso no es algo menor, porque es un sector en el cual el resto, digamos, de los actores más fuertes son de capitales extranjeros, entonces ahí también hay un objetivo importante. Y por otra parte, que siga siendo o que vuelva a ser una empresa exitosa en términos de la capacidad de producción y en términos de la capacidad de comercialización, y también del posicionamiento en el mercado o en el sector en el cual Vicentín se mueve. Así que me parece que en la medida en que se puedan buscar esos objetivos protegiendo los intereses superiores, digamos, que son los intereses que tienen que ver con la soberanía nacional y con el bienestar del pueblo argentino, creo que las distintas fórmulas son viables y son posibles de analizar mínimamente. La última, ¿esto puede generar una remake de la 125 en la disputa política, en la disputa de cortes de rutas, marchas como la de Avellaneda y Reconquista? Esperemos realmente que no, porque yo hago una lectura, digamos, del pasado inmediato, y creo que el proceso de la 125, si bien es muy interesante para analizarlo y las identidades políticas y sociales que se cristalizaron allí, creo que digamos, no fue tan productivo para la Argentina en términos de poder alcanzar consenso sobre políticas de Estado. Creo que el otro día, cuando todos vimos las imágenes de Avellaneda y de Reconquista, de alguna manera nos rememoró o vimos alguna similitud con esto, pero como bien vos decías en la introducción, me parece que una cosa es lo que pasa allí, donde hay toda una historia y una idiosincrasia y una relación específica de la población con respecto a lo que es Vicentín en su historia, y me parece que esto es absolutamente respetable, pero también hay que entender que Vicentín es hoy mucho más que esa empresa que nació de algunos fundadores en Avellaneda. Hoy Vicentín es la empresa más importante de capital nacional en el sector agroexportador, es una de las empresas líderes en términos del nivel de exportación, y esto es a nivel nacional, es una empresa que tiene presencia en 7 provincias, entonces no se pueden tomar las decisiones solamente teniendo en cuenta lo que pasa en alguna localidad en específico. Eso no significa negarlo, eso no significa minimizarlo ni subestimarlo. Hay que tenerlo en cuenta, pero hay que entender que Vicentín hoy es mucho más que esa empresa que nació alguna vez en Avellaneda. Claro, pues ese eslogan que se utilizó mucho en el 2008-2009 de el campo somos todos, con las banderitas argentinas, parecía, digamos, como que si vos no estabas, digamos, con el campo, eras una antipatria.
espero que no surja nuevamente esto de Vicentín somos todos, porque no somos todos Vicentín. Te das cuenta, digamos, que los Padoan y sobre todo los Nardelli no son todos los compatriotas, digamos, que deberían ser, ¿no? Sí, totalmente. No somos todos Vicentín y aparte hay otro aspecto fundamental que era lo que hablábamos al principio y que en esto hay varios procesos investigativos paralelos llevándose adelante, que es, bueno, qué pasa, digamos, con ese volumen de crédito que Vicentín recibió y que no pudo repagar, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Si efectivamente fue producto de malas decisiones empresariales o si hubo también otras cuestiones como maniobras de fuga de capitales o incremento de patrimonios que hoy no pueden, digamos, no pueden responder frente a esta cesación de pagos de la empresa. Y que recordemos también que Vicentín, en el marco de estas investigaciones, Vicentín no le debe solamente al Banco Nación, le debe también a la aduana, es decir, a la AFIP, le debe también al API, le debe a la Empresa Provincial de la Energía. Hay muchos sectores públicos a los cuales frente a los cuales Vicentín ha contraído una deuda enorme. Que por cualquiera de esas cosas llevadas a la mínima expresión, a vos y a mí nos cortan la luz, nos ponen el veraz, nos sacan, digamos, un montón de derechos, sobre todo en el sistema bancario, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Entonces ahí también tiene que estar la ley y la justicia viendo qué pasó y que cada uno será responsable de las acciones que ha cometido. Si los créditos del Banco Nación sirvieron para incrementar exorbitantemente las fortunas de algunas personas o de algunas familias mientras se llevaba a la quiebra una empresa con un dinamismo enorme, bueno, esas personas también tendrán que hacerse cargo de esto con sus propios patrimonios. Entonces, bueno, ahí también hay otra cuestión a analizar, pero me parece que tiene que ver con esto que vos decís, bueno, ¿Vicentín somos todos? No, creo que no. Vicentín es una empresa, tendrá sus intereses, entiendo que la gente de Avellaneda y Reconquista tenga también un sentido de identificación con esto, habrá que tenerlo en cuenta, pero las decisiones creo que hay que tomarlas con el contexto completo. Lucila, muchas gracias como siempre. Te mando un abrazo. No, gracias a vos, Rodrigo, nos vemos.